Muy buenas noches, hermanos. En primer lugar, agradecerles por conectarse el día de hoy a esta tercera semana de la Escuela de Catequistas. El día de hoy vamos a tocar el verbo creer, pero previo al tema que vamos a realizar el día de hoy, tenemos que hacer algo importante, ¿verdad, Milagros? Claro, hermano Héctor. Y lo primero que tenemos que hacer es iniciar con una oración esta charla del día de hoy. Por eso los invito a todos ustedes a ponernos en una actitud de oración. Vamos a iniciar santiguándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa Bernardita, imitadora de Jesús crucificado, amante de la vida oculta, abandonada a la voluntad de Dios, modelo admirable de humildad, espejo de la virtud, víctima de amor a Jesús, enamorada de la Eucaristía, imitadora de la pobreza de Jesús. Compasiva con los pecadores, lirio escogido de María, mensajera fidelísima de María, confidente privilegiada de María, amante enamorada de María, poderosa ante Jesús y María. Rogad por nosotros, oh bienaventurada Bernardita, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a dedicarle una rosa a nuestra Madre María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, bueno, hermanos, ya hemos terminado con esta oración. Y bueno, esta semana nos toca ver el verbo vivir y vamos a tocar el tema del mandamiento 1, 2 y 3 con el Padre Carlos. Le doy pase a nuestro Padre para que nos diga el tema del día de hoy. Bendiciones para todos. Gracias, Héctor. Gracias, Milagros. Vamos a comenzar a explicar esta semana lo que sería la parte moral. Esto nos lleva al verbo vivir. Hemos hablado ya del verbo creer, hemos hablado del verbo celebrar, ahora vamos a hablar del verbo vivir. Y esto nos llevará a los mandamientos. Comencemos con la exposición. Estamos en el verbo vivir. Y como ya hemos estado haciendo en las clases pasadas, remarcamos verdades concretas. Vamos a ser muy concretos. Primera verdad. La vida cristiana es el efecto de un encuentro con Cristo. Esto es muy importante. La vida cristiana no es el mero cumplimiento de normas. Por supuesto que hay que vivir en la santa ley de Dios, pero lo esencial es el encuentro con Cristo. Cuando yo me he encontrado con Cristo, encuentro sentido a mi vida. Jesucristo es el que da sentido a mi vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. San Pablo, con esta cita, Gálatas 2:20, nos está diciendo en qué consiste la vida cristiana. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En los primeros siglos del cristianismo, a todo bautizado se le llamaba Cristóforo. Padre Carlos, ¿qué ha dicho? ¿Es quechua? No, no es quechua, es griego.
Cristóforo. ¿Y qué significa Cristóforo? Portador de Cristo. Tú tienes que ser un Cristóforo, un portador de Cristo. La vida cristiana es el efecto del encuentro con Cristo. Esta es la primera verdad que yo quiero remarcar. Y todo lo que hay en la iglesia, los dogmas, los sacramentos, los preceptos, las oraciones, se orientan a Cristo. Estamos llamados a ser cristóforos. ¿Qué significa Cristóforo? Portador de Cristo. La moral cristiana es la vida de un hijo de Dios. Primera de Juan 3, 1 al 2. Es una vida cristocéntrica, Gálatas 2:20. Es una vida guiada por el Espíritu Santo, Primera de Corintios 12:3. Es una vida limpia, Mateo 5:8. Es una vida marcada por la fe, la esperanza y la caridad, Primera de Corintios 13:13. Esta tablita es una síntesis de lo que significa la vida en Cristo, la moral cristiana. Nosotros no vivimos como los paganos. Nosotros no vivimos como los mundanos. Nosotros somos cristóforos, portadores de Cristo. Y la moral cristiana es la vida de un hijo de Dios. Tenemos que vivir como lo que somos desde el día de nuestro bautismo. Somos hijos de Dios. La moral cristiana es una vida cristocéntrica. Cristo en mi mente, Cristo en mi boca, Cristo en mi corazón, Cristo en mis obras. La moral cristiana es una vida guiada por el Espíritu Santo. ¡Qué importante es el Espíritu Santo! Sin el Espíritu Santo no hay santidad. Hay que pedirle todos los días al Espíritu Santo sus 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. La moral cristiana implica una vida limpia. Por eso el cristiano lucha contra el pecado. El pecado hace daño. Qué importante es darnos cuenta que el Señor quiere que llevemos una vida limpia. La moral cristiana es una vida marcada por la fe, la esperanza y la caridad. Lo máximo es la caridad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, dice San Pablo en 1 Corintios 13, 2 al 3. Pero para que haya caridad, tiene que haber fe y esperanza. Aquí tenemos una síntesis de lo que significa vivir con Cristo. Es decir, tenemos una síntesis de lo que llamamos la moral cristiana. La moral cristiana es la vida de un hijo de Dios, Primera de Juan 3, 1 al 2. ¿Qué dice Primera de Juan 3, 1 al 2? Ahí se nos habla que somos hijos de Dios. Hermano, eres un hijo de Dios, créetelo, vive como un hijo de Dios. La moral cristiana es una vida cristocéntrica. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. La moral cristiana es una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Corintios 12:3? Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo inspira. Sin el Espíritu Santo no hay santidad. Necesitamos acudir siempre al Espíritu Santo. La moral cristiana exige una vida limpia. Hay que luchar contra el pecado. ¿Qué dice Mateo 5:8? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La moral cristiana es una vida marcada por la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué dice 1 Corintios 13:13? Que vivimos en la fe, la esperanza y la caridad, pero en el cielo solo queda la caridad. Nosotros somos cristóforos. Estamos llamados a reflejar a Cristo.
Muchas veces he contado esta anecdotilla, esta historieta. Se cuenta que como San Pablo hizo muchos viajes misioneros, se agitó mucho y comenzó a fallarle el corazón y se fue al cardiólogo. Y el cardiólogo puso su estetoscopio en el pecho de Pablo para escuchar los latidos de Pablo. Y dice esta historieta que cuando el cardiólogo comenzó a escuchar los latidos del corazón de Pablo, escuchaba que el corazón de Pablo latía así: Cristo, 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 Cristo. Así tiene que latir nuestro corazón, porque somos cristóforos. 2, seguir a Cristo implica vivir los mandamientos. Hay que vivir en la santa ley de Dios. Tenemos que vivir todo el decálogo. Hay que vivir los 10 mandamientos. Y no se puede rebajar la santa ley de Dios. Hay que respetar la ley de Dios. Todos los males del mundo vienen cuando se pisotea la santa ley de Dios. En el pasaje del joven rico, leemos que este joven que era rico le dice a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 17. Si nosotros queremos ir al cielo, debemos guardar los mandamientos, vivir el decálogo. La escalera que lleva al cielo tiene 10 peldaños. ¿Y cuáles son esos 10 peldaños? Los 10 mandamientos. 3, necesitamos de la gracia de Dios para vivir los mandamientos. Nosotros somos de carne y hueso. Somos débiles, somos pecadores. Necesitamos de la gracia, del auxilio divino para vivir los 10 mandamientos. Nadie con sus propias fuerzas puede vivir los 10 mandamientos. Los varones no son Superman, las mujeres no son la Mujer Maravilla. Somos débiles, somos pecadores, necesitamos de la gracia de Dios. Hay una herejía condenada por la iglesia que es el pelagianismo. Pelagio fue un monje que vivió entre los siglos 4 y 5 y que decía que una persona con sus propias fuerzas puede llegar a la santidad. San Agustín refutó a Pelagio y San Agustín decía: pide lo que no puedes para que puedas. Necesitamos de la gracia. San Pablo recibe esta enseñanza del Señor: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. 2 Corintios 12:9. Hermanos, necesitamos de la gracia de Dios. Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. 2 Corintios 12:9. Pablo ya se había convertido, pero Pablo se da cuenta que es de barro. Y el Señor le dice: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por eso, queridos hermanos, para vivir todo el decálogo, para vivir con Cristo, para ser cristóforos, necesitamos de la gracia. ¿Y qué significa que necesitamos de la gracia? Significa que necesitamos acudir a los medios por donde viene la gracia. Ya sabemos cuáles son esos medios para vivir en gracia. Aquí yo no estoy inventando la pólvora. Medios para vivir en gracia: la oración, la confesión, la Eucaristía, la palabra de Dios, la devoción a la Santísima Virgen y no ponerse en ocasión. Medios para vivir en gracia: la oración,
Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin interrupción. Necesitamos de la oración. Si tú no rezas, vas a caer cuando venga una tentación. Necesitamos de la oración. Padrecito, no tengo tiempo para rezar, no te creo. Te va a crecer la nariz por mentiroso. Siempre hay tiempo para conversar con Dios. La confesión. Juan 20, 22 al 23, Jesús resucitado se aparece a los apóstoles, les sopla, les da el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Necesitamos confesarnos. Ya hemos hablado del sacramento de la confesión. Es el sacramento de la alegría. Por si acaso los sacerdotes también nos confesamos. Y se recomienda que un sacerdote se confiese semanalmente o cada 15 días. Yo todos los jueves me voy a confesar a la parroquia San José María. Ahí tengo mi confesor. Los sacerdotes también necesitamos confesarnos. Los sacerdotes no somos Robocop. No somos de acero. Somos de barro. Todos necesitamos confesarnos. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Y en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Por supuesto que necesitamos de la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. Juan 6:54. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La Eucaristía es el pan de los fuertes. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios nos sacuda. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Escucha la palabra de Dios, déjate sacudir por la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta también nuestro interior. Por supuesto que el alimento con mayúsculas es la Eucaristía, pero la palabra de Dios también alimenta nuestro espíritu, nuestro corazón. Se fortalece cuando meditamos la palabra de Dios. La devoción a la Santísima Virgen María es fundamental. Juan 19:27, he ahí a tu madre. Una persona que tiene una sólida devoción a la Virgen va a estar siempre con la protección de la Madre. No estoy diciendo que no caigas. Seguramente caerás porque así somos, pero cada vez caerás menos. Y llegará un momento donde ya entrarás en una lucha seria por la santidad, porque todo es un proceso. Pero hay que entrar en ese proceso. Uno poco a poco va a mejorar. Y nuestra Madre nos va guiando. La Virgen está ahí a nuestro lado guiándonos, sosteniéndonos, porque es mamá. Y lo último es muy importante, no ponerse en ocasión. Mateo 5:30. Si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela. Por supuesto que lo que Jesús está diciendo debe entenderse en sentido figurado. ¿Qué te está diciendo Jesús con estas palabras? Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela. No te pongas en ocasión. Si juegas con fuego te vas a quemar. No nos pongamos en ocasión de pecado. Porque si tú te pones en ocasión de pecado, por más que reces 10,000 rosarios, vas a caer. Porque eres débil. Por eso no se puede ver todo. No se puede leer todo. Hay personas con las cuales no conviene tratar porque son personas que no nos ayudan a vivir con Cristo. Hay lugares que no se deben frecuentar. Yo desaconsejo, muchachos, que vayan a las discotecas. Padrecito, no sea anticuado. Desaconsejo. Desaconsejo. Fiestas sanas en las casas. Vamos ahora con la cuarta verdad. Los 3 primeros mandamientos nos relacionan con Dios.
¿Y cuáles son los 3 primeros mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Vamos a concentrarnos en los 3 primeros mandamientos. Todos los mandamientos están conectados. Y si uno afloja en un mandamiento, los otros se debilitan. Se cuenta que un domingo, una niñita le dice a su papá, papá, hoy es domingo, vamos a misa. Y el papá le dice, hijita, no te preocupes, no vamos a ir a misa, estoy cansado, voy a ver mi partido de fútbol. Y la niña le dice, papá, el 3er mandamiento dice santificar las fiestas, hay que ir a misa. El papá le indica a la niña, el 3er mandamiento no es importante. Y la niña le indica, el 3er mandamiento no es importante. Pues a partir de hoy no te voy a obedecer. ¿Qué has dicho, malcriada?, replicó el papá. La niña explicó, sí, papá, no te voy a obedecer. Porque si tú dices que el 3er mandamiento no es importante, el 4, honrar a nuestros padres, tampoco es importante. Queridos hermanos, todos los mandamientos son importantes y los 3 primeros nos conectan con Dios. Vamos a estudiar hoy los 3 primeros mandamientos. ¿Y cómo se estudia un mandamiento? Yo les recomiendo estas tablas. El texto bíblico, las exigencias y los pecados. ¿De acuerdo? Les recomiendo que hagan estas tablas. El texto bíblico, las exigencias y los pecados. Primer mandamiento, texto bíblico, Deuteronomio 6, 4 al 5. Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, Dios siempre primero. ¿Cuáles son las exigencias del primer mandamiento? Adorar solo a Dios, solo se adora a Dios. ¿Y qué significa adorar solo a Dios? Que para nosotros Dios es lo primero. Adorar significa colocar a Dios en el primer lugar y reconocer que solo Dios crea, solo Dios salva, solo Dios santifica, nadie como Dios. Eso significa adorar. Adorar, repito, significa colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Segunda exigencia, orar diariamente. Si tú dices que amas a Dios, tienes que conversar con Dios todos los días. ¿Qué pasaría si un chico me dice, Padre Carlos, yo tengo una enamorada, pero hace 3 años no le hablo? Entonces, ¿qué tipo de enamorada tienes? Uno habla con la persona amada. Si una persona ama a Dios sobre todas las cosas, esa persona todos los días reza, conversa con Dios. Tercera exigencia, la gratitud. Si tú amas a Dios, debes agradecerle a Dios todos los días por todos los beneficios que te da. Yo te pregunto, hoy, ¿cuántas veces le has dicho a Dios que le amas? ¿Y cuántas veces le has dicho a Dios que les das las gracias? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios gracias? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, te amo? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, gracias? Pregúntate. ¿Cuáles son los pecados contra el primer mandamiento? La indiferencia religiosa. Cuando nosotros nos mostramos indiferentes ante nuestros deberes religiosos. La pereza espiritual, cuando no le ponemos ganas a la oración, no le ponemos ganas a todo lo que tiene que ver con el culto a Dios. Cuando vamos con malas disposiciones, por ejemplo, a la misa, ahí uno manifiesta poco amor a Dios. Para otras cosas sí ponemos muchas ganas. Pero cuando se trata de orar, cuando se trata de leer la Escritura, cuando se trata de ir a misa, ahí no ponemos ganas.
La pereza espiritual hace que llevemos una vida mediocre. Hay que reaccionar. La idolatría es un pecado grave. ¿En qué consiste la idolatría? Cuando yo adoro aquello que no es Dios. Por ejemplo, hay idólatras de la plata, hay idólatras del sexo, hay idólatras del poder. Cuando yo coloco a alguien o algo por encima de Dios, soy un idólatra. Cuando yo coloco una ideología por encima de Dios, soy un idólatra. La idolatría es un pecado grave. La superstición también es un pecado contra el primer mandamiento. Por ejemplo, leer el horóscopo. ¿En quién confías? ¿En Dios o en los astros? ¿Cómo es posible que haya católicos que leen el horóscopo? La hechicería, la magia, todo ello implica ir en contra del primer mandamiento, ir al brujo, ir al adivino, ir para que te lean las cartas. Todo eso va en contra del amor a Dios. No estás poniendo a Dios en el primer lugar de tu vida, estás desconfiando de Dios. Si amas a Dios, confía en Él, se confía en el amado. ¿Por qué desconfías de Dios? ¿Por qué no te abandonas totalmente en Dios? Deja de lado el horóscopo, deja de lado la hechicería, deja de lado la adivinación. Abandónate en Dios. El Señor es buen pagador. Confía en Dios. Y un pecado satánico es el odio a Dios. Y ese pecado satánico está metido en todas las ideologías. El comunismo odia a Dios. Queridos hermanos, el comunismo odia a Dios. Ahí donde ha entrado el comunismo, ahí se persigue a la iglesia. ¿Cuántos mártires ha traído el comunismo? ¿Cuántos sacerdotes, cuántos religiosos, cuántas religiosas, cuántos laicos han sido asesinados por las dictaduras comunistas? No solamente el comunismo. Toda ideología es siempre un odio a Dios. Por eso es importante examinarnos sobre el primer mandamiento. La indiferencia religiosa, la pereza espiritual, la idolatría, la superstición, la hechicería, la magia, el odio a Dios son pecados contra el primer mandamiento. ¿Cuál es la vacuna contra estos pecados? Adorar solo a Dios, orar diariamente, agradecer todos los días a Dios. Primero Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Benedicto XVI dijo que el programa de la Santísima Virgen María fue poner como centro siempre a Dios. Copiemos el programa de la Virgen María en nuestra vida. Que el programa de la Virgen María sea mi programa. Que Dios sea siempre el centro de mi vida. Que siempre Dios sea para mí lo primero. Yo adoro solo a Dios. Yo todos los días converso con Dios. Yo todos los días agradezco a Dios. Yo me abandono todos los días en Dios. Estoy en las manos de Dios. Cuando San Juan Pablo II viajó a Turquía, hubo un grupo terrorista que lo amenazó de muerte. Y en el avión, una periodista le preguntó a San Juan Pablo II, su santidad, hay un grupo terrorista que le ha amenazado de muerte. ¿Usted no tiene miedo? Y se ve a San Juan Pablo II que se ríe y le dice, ¿miedo? ¿Miedo de qué? Si estamos en las manos de Dios. Qué bonito, estamos en las manos de Dios. Siéntete protegido por ese Dios que te ha creado, que te cuida y que te salva.
Segundo mandamiento. No tomar el nombre de Dios en vano. Texto bíblico, Éxodo 27. Exigencias. Jurar solo por necesidad y en verdad. Alabar el nombre de Dios. El segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, me está diciendo que se jura solo por necesidad. A cada rato no voy a estar jurando. Y se jura además en verdad. Es un pecado jurar una mentira. ¿Cuántos políticos van a tener que responder ante Dios cuando juran delante de un crucifijo que van a servir al pueblo? ¿Se acuerdan de ese político que juró por Dios y por la plata? Se jura solo por necesidad y en verdad. Y además, el segundo mandamiento me lleva a alabar el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo, bendito sea el Espíritu Santo. Hay que alabar el nombre de Dios. A lo largo del día, alaba el nombre de Dios. Bendice al Padre, bendice al Hijo, bendice al Espíritu Santo, bendito sea Jesucristo. Usa jaculatorias. ¿Qué son las jaculatorias? Son oraciones cortitas que nos ayudan a alabar el nombre de Dios. San Bernardo decía que el nombre de Jesús es música para nuestros oídos, miel para nuestros labios, gozo y paz para nuestro corazón. El nombre más bonito, Jesús. Y luego de Jesús, María. ¿Cuáles son los pecados que se cometen contra el segundo mandamiento? No respetar el nombre de Dios. Hay que respetar el nombre de Dios. No se manosea el nombre de Dios. El nombre de Dios es para alabarlo. Y por supuesto, un pecado gravísimo es la blasfemia, el insulto a Dios, el insulto a la Virgen, el insulto a los santos. Es un pecado diabólico, la blasfemia. Gracias a Dios en el Perú no es muy común, pero en Europa yo he escuchado cuando estuve ahí blasfemias en la calle, insultos a Dios. Jurar en falso es un pecado. No se jura en falso. Y jurar sin necesidad también es un pecado. No tienes por qué estar jurando a cada rato. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, punto. Jesús lo dice en el Evangelio. Ayer hemos escuchado en el Evangelio, al final, cómo Jesús dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Lo que viene después viene del maligno. Hay que jurar en verdad y cuando hay necesidad. Por lo tanto, erradiquemos esa costumbre de decir a cada rato por Diosito, por Diosito, por Diosito. ¿Por qué estás metiendo el por Diosito en tus expresiones? Basta tu palabra. Si eres una persona sincera, tu palabra siempre será verdadera. Vamos ahora con el tercer mandamiento. Tenemos esta tablita, no se olviden, en todo mandamiento, el texto bíblico, las exigencias y los pecados. Y así vamos a desarrollar los 10 mandamientos. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Texto bíblico, Éxodo 28. En el Antiguo Testamento se guardaba el sábado. En el Nuevo Testamento ya no se guarda el sábado, sino el domingo. El domingo es el día del Señor. Y hay que santificar el domingo. ¿Cuáles son las exigencias del tercer mandamiento? Ir a la Santa Misa los domingos y días de precepto. Vivir bien la Santa Misa. ¿Qué significa vivir bien la Santa Misa? Cuidar la puntualidad, cuidar las posturas, cuidar el vestido, participar de la misa, no estar en la misa como un saco de papas, hay que participar de la Santa Misa. Y también es una exigencia del tercer mandamiento descansar el domingo. Hay que descansar en
la casita, con la familia, pasarla bien con la familia. Así que los varones que me están escuchando, nada de fulbito y luego fulbazo. Se ha hecho costumbre dentro de algunos varones el fulbito y luego el fulbazo. Y llegan a la casa borrachos a las 10 de la noche, en vez de estar con la esposa y los hijos, pasándola bien en el hogar. Hay que descansar el domingo, pero en familia. Nada de desórdenes. Les permito los domingos que tomen hasta 2 vasos de cerveza, no 2 cajas de cerveza. Entonces, ¿cuáles son las exigencias del tercer mandamiento? Ir a la Santa Misa los domingos y días de precepto. Padrecito, yo tengo que cuidar a mi abuelita y no puedo dejarla sola. ¿Cometo pecado si yo no voy a misa los domingos? No. Al contrario, estás viviendo la caridad y te felicito. Si tú no puedes ir a misa porque debes cuidar un enfermo, entonces no cometes pecado. Por eso, dentro de los pecados, el primero es no ir a misa pudiendo ir. Si tú puedes ir y no te da la gana de ir, es pecado. Y debes confesarte ese pecado antes de comulgar. Segundo pecado, no vivir bien la misa. Cuando vamos con malas disposiciones, sin ganas. Por eso yo les invito a que tomen conciencia de que en la misa te está esperando Jesús. En la misa te está esperando el Señor para abrazarte, para bendecirte, para iluminarte, para alimentarte con su palabra y luego con su cuerpo y con su sangre. Vive bien la misa. Tercer pecado, trabajar sin motivo los domingos. Vamos a explicar esto. Si tú necesitas trabajar, porque de repente tienes 6 hijos y lo que ganas de lunes a sábado no te alcanza, la iglesia permite que trabajes el domingo, pero también reserva un tiempo para ir a misa y estar con tu familia. Pero si tú trabajas simplemente por lucro, es decir, sin necesidad, no estás santificando el domingo. Entonces, es un pecado trabajar sin motivo los domingos. Y otro pecado es profanar el domingo con desórdenes. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día de la familia. El domingo es el día de descanso. El domingo no es el día para rendir culto a San Pado o a Santa Chela. ¿Me han entendido? Qué pena cuando se profana el domingo con borracheras o porque has estado de sábado a domingo en juerga, es decir, te has divertido de forma desordenada. Queridos hermanos, hay que evangelizar las diversiones. Tenemos que evangelizar las diversiones. Y los que son catequistas deben ser ejemplares en este sentido. Imagínate un catequista que el domingo por la mañana está con la resaca, está con el tufo. ¿Saben que a los borrachitos se les dice Avenida Tacna? ¿Saben por qué a un borrachito se le dice Avenida Tacna? Porque tiene turrón todos los días del año. Debemos evangelizar las diversiones. No profanemos el domingo con desórdenes. Debemos ir a la Santa Misa los domingos y días de precepto. Y entonces, ya para terminar, tenemos los preceptos no dominicales. Aquí en el Perú son misas de precepto, aparte de los domingos. El 1 de enero, que celebramos a María Madre de Dios. El 29 de junio celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo.
El 30 de agosto celebramos la solemnidad de Santa Rosa de Lima. El 1 de noviembre celebramos la solemnidad de Todos los Santos. El 8 de diciembre celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y el 25 de diciembre celebramos la solemnidad de la Navidad. Estas son las misas de precepto. Padrecito, no ha puesto el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza no es misa de precepto. Se recomienda que vayas. Se recomienda. Pero no es misa de precepto. Padrecito, no ha puesto el jueves santo. El jueves santo no es misa de precepto. Se recomienda que vayas. Pero no es misa de precepto. Aquí en el Perú, estas son las misas de precepto, aparte de los domingos. 1 de enero, 29 de junio, 30 de agosto, 1 de noviembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre. Qué pena que se perdió en el Perú el 19 de marzo. Antiguamente era misa de precepto. Desgraciadamente se perdió ese precepto, aunque es solemnidad. Hasta aquí la charla. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas muy profundas que siempre me hacen los brillantes catequistas que tenemos. Muchas gracias, Padre Carlos, por el tema que nos has puesto el día de hoy. Ha estado muy interesante, al igual que todas sus charlas que nos ha venido dando hasta la fecha. Ahora iniciaremos con nuestra ronda de preguntas. Para eso invitaremos a nuestro hermano Ronald a que pueda plantear la primera pregunta al Padre Carlos. El místico Ronald. Padre, buenas noches. Buenas noches, Ronald. Bendiciones para ti, tu esposa, tus hijos. Gracias, Padre. Tengo dos preguntas. La primera, ¿existen condiciones para realizar un juramento a Dios? Esa es la primera pregunta. Sí. La siguiente es, ¿qué enseña la escatología sobre vivir bien la Santa Misa? Muy bien, perfecto. Sí, con relación a lo primero, y algo he mencionado, las condiciones para jurar delante de Dios, es decir, juro por Dios, son las siguientes. 1, que sea verdad, es lo primero. 2, que sea necesidad. Y 3, cuando se asume un cargo público y la persona es católica. Entonces, 1, tiene que ser verdad. Yo no puedo poner a Dios como testigo de una mentira. Sería algo verdaderamente diabólico. Tiene que ser verdad. 2, necesidad. Tiene que haber una verdadera necesidad de jurar. Por ejemplo, si lo establece la ley en el caso de un juicio o en el caso de que se asume una función pública y la persona es católica. Con relación a la segunda pregunta, que es mi fuerte, ¿no? La escatología. ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre la dimensión escatológica de la misa? En la misa se une la Iglesia celestial, la Iglesia que se purifica y la Iglesia militante. Es decir, en la misa se unen los 3 estados de la Iglesia. En la misa entramos en contacto con el cielo, con la Trinidad, la Virgen, San José y todos los santos. En cada misa entramos en contacto con el cielo. Los santos decían que la misa es un pedacito de cielo. En todas las misas entramos en contacto con el purgatorio. Lo mejor que podemos hacer por las almas del purgatorio es ofrecer la misa, que tiene valor infinito. La misa es lo mejor que podemos hacer por las almas que se están purificando en el purgatorio. Y en la misa entramos en comunión con la iglesia militante, con el Papa, los obispos, los sacerdotes, con nuestros hermanos en Cristo. Por lo tanto, para responderte, en cada Santa Misa se une el cielo, el purgatorio y la tierra. Muy buenas preguntas, Ronald. Eres un teólogo, hermano. Gracias, Padre. Bendiciones. Muchísimas gracias, hermano Ronald, por su pregunta. Ahora le voy a dar el pase a nuestro hermano Leandro. Muy buenas noches, Leandro. ¿Qué tal, loco Buenas digital? noches. Buenas noches, padre. ¿Qué tal? Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos fomentar la oración constante a los niños y jóvenes? Bien, buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, la oración es como la natación, ¿de acuerdo?
Yo no puedo enseñarles natación en una pizarrita y un plumón, no. Entonces, ¿cómo enseñarles la oración a los niños y jóvenes? Poniéndonos a orar con ellos. Qué bonito es cuando nos ponemos a orar con los niños y con los jóvenes y empezar con oraciones muy sencillas. También hay que ser ingeniosos. Yo no puedo, pues, a un niñito llevarle por los caminos de oración empezando con oraciones largas. No. Hay que empezar poco a poco. Oraciones cortas, bonitas. Podemos también intercalar cantos. Hay que hacer atractiva la oración. A los niños y a los jóvenes hay que hacerles atractiva la oración. Y también educarles en el silencio. Podríamos hacer una oración muy bonita, cortita, y decir, un minutito de silencio y que cada uno le pida a Jesucito lo que tiene en su corazón, lo que necesite. Y luego otra oración cortita, y luego un canto, y así, poco a poco vamos educando a los niños y a los jóvenes en el hábito de la oración, porque es un hábito. Y ponerles tareas, ¿no? De repente unas fichitas y decirles, a ver, ficha de la semana, ¿cuántos minutitos has dedicado a la oración de lunes a domingo? ¿No? Y darles, pues, de repente premios para incentivarles, aquel que ha sacado los 10 minutos de oración diaria o poner 5 minutos de oración diaria, etcétera, ¿ya? Tenemos que ser ingeniosos también en forjar el hábito de la oración en los niños y en los jóvenes. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Leandro. Ahora le damos paso a nuestra hermana Joana para que pueda plantear la siguiente pregunta. Buenas noches, padre. Bueno, la pregunta es, ¿qué acciones podemos realizar en nuestra vida diaria para fomentar la vida cristiana? Muy bien, buena pregunta. ¿Cómo fomentar la vida cristiana? Muy buena pregunta, porque el mundo se está descristianizando. Entonces, tu pregunta es muy interesante. Si el mundo se está descristianizando, hay que cristianizar el mundo. ¿Y cómo se cristianiza el mundo? Con nuestra vida cristiana. ¿Qué hacer? Ya ha salido el tema de la oración. La oración es fundamental para cristianizar el mundo. Hay que rezar todos los días por el mundo. ¿Estás rezando por la paz en Ucrania? Te pregunto. ¿Estás rezando por ese obispo que ha sido condenado 26 años por el gobierno comunista, porque es incómodo al gobierno comunista? ¿Estás rezando por los cristianos perseguidos? ¿Estás rezando por los niños que están en peligro de ser abortados? Hay que rezar por el mundo, por la conversión del mundo. Número 2, no basta rezar, hay que hablar. Hay que hablar. Hay que evangelizar también, explicándole a la gente lo bonito que es nuestra fe, hablarle a la gente de Jesús, hablarle a la gente lo bonito que es confesarse, lo bonito que es acudir a la Virgen. Hay que hablar. 3, hay que dar testimonio. No basta orar, no basta hablar. Hay que predicar con nuestra vida. Seguramente ustedes conocen la anécdota de San Francisco de Asís. Un día Francisco de Asís le dice a uno de sus hermanos, vamos a predicar, y salieron y recorrieron un pueblo, pero Francisco no dijo nada, y el hermano quedó sorprendido. Cuando volvieron al convento, le dice a Francisco, Francisco, tú dijiste que íbamos a predicar y no hemos dicho ni pío. Y San Francisco de Asís le dice, hermano, hemos salido, hemos caminado por el pueblo, la gente nos ha visto pobres, nos ha visto desprendidos, ya hemos predicado. Así tenemos que predicar también con nuestra propia vida, que nos vean alegres, solidarios, desprendidos, de vida limpia. Qué importante es el testimonio, qué importante es el testimonio, ¿ya? Entonces, Joana, oración, hablar y testimonio. Muchas gracias, padre, por su respuesta, y muchas gracias, hermana Joana, por su pregunta. Ahora le voy a dar el pase a nuestro hermano Brian para que realice su pregunta. Muy buenas noches, Brian. A ver, Brian, el gran teólogo, mucho nivel. Buenas noches, padre. Buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. Usted mencionaba que los 10 mandamientos son el decálogo de la santidad. Son esos 10 peldaños que hay que seguir para poder llegar a la meta, ¿no? Entonces, ¿por qué hay algunos de esos peldaños, hay algunos de esos mandamientos
que están anunciados, que están mencionados en negación, ¿no? No tomarás, no cometerás. Sí, lo que Dios quiere es motivarnos a cumplirlos para poder llegar al objetivo, ¿no? Porque hay mandamientos en negación, en negativo, si lo que quiere Dios es llegar a la meta que es positiva. Esa es mi pregunta. Buena pregunta y te felicito por esa pregunta porque siempre se dice que la evangelización consiste en lanzar un mensaje positivo, un sí. Te respondo, cuando en el decálogo hay mandamientos que empiezan con el no, es porque detrás hay un sí con mayúsculas. No matarás. ¿Por qué? Sí a la vida. Sí a la vida del concebido no nacido. Detrás de ese no matarás hay un sí con mayúsculas. Sí al respeto a la vida humana en todas sus etapas. Sí al respeto de la vida del anciano, del enfermo. Cuando el 8º mandamiento dice no mentirás, atrás hay un sí con mayúsculas, sí a la verdad. Sí a la belleza de la verdad, porque Jesús es la verdad. Cuando el 6º y 9º mandamiento me dice no cometer actos impuros y no consentir pensamientos ni deseos impuros, hay un sí con mayúsculas, sí a la pureza, sí a la vida limpia. Por lo tanto, podríamos decir que todo el decálogo se resume con un sí, sí a Dios. Y ese sí a Dios es también el sí a respetar al otro, sea quien sea. Así que el mensaje que trae la palabra de Dios, Brian, es positivo. Es un sí a Dios, un sí al bien, sí al amor, sí a la verdad, sí a la pureza, sí al respeto al otro. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias, Brian. Y ahora vamos a invitar a nuestro hermano Gino para que pueda formular la última pregunta. Buenas noches, padre. Como usted Hola, habla hoy día Sebastián. sobre la importancia de los mandamientos y para los adolescentes es importante, ¿no? Pero yo quisiera saber cómo podemos inculcar la importancia de los mandamientos en los niños y jóvenes. Buena pregunta. ¿Cómo inculcar los mandamientos en los niños y jóvenes? En primer lugar, vamos a preguntarnos quiénes deben inculcarle los mandamientos a los niños y a los jóvenes. Por ahí habría que empezar. ¿Sabes, Sebastián, quiénes? Los padres de familia. Por ahí hay que empezar. Y esto es muy importante. Si nosotros pensamos que la parroquia o el padrecito es el que debe inculcar a los niños y adolescentes la práctica de los mandamientos, estamos muy equivocados. Muy equivocados. Son los padres de familia los que tienen que inculcar los mandamientos, en realidad toda la fe, a sus hijos. La parroquia cumple una labor complementaria. Ustedes que van a ser catequistas, tanto la catequesis de primera comunión como la catequesis de confirmación, van a reforzar, deberían reforzar lo que se hace en la casa. Lamentablemente no siempre es así. Lamentablemente hay que decirlo. Muchos padres de familia creen que es la parroquia la primera responsable de inculcar la fe a sus hijos y no es así. Entonces, yo iría por concientizar a los padres de familia para que inculquen en sus hijos el amor a Dios, el amor al prójimo, la práctica de todo el decálogo. Y el sacerdote, los catequistas, tenemos que reforzar eso. ¿Y cómo se inculca en los niños y adolescentes la práctica de los mandamientos? Mostrándoles la belleza de la vida con Cristo y mostrándoles lo feo que es vivir a espaldas de Dios. Hay que mostrarles la belleza de la virtud y lo feo que es vivir en pecado. Y por eso nos ayuda mucho mostrarles a los niños y adolescentes ejemplos de niños santos y adolescentes santos. Por ejemplo, hoy ustedes, y les felicito, han mostrado al inicio de esta clase a Santa Bernardita. Bernardita era una niña jovencita, podríamos decir, de 14 años. Tenía 14 años cuando se le apareció la Virgen. Era una jovencita y asumió en su corazón todas las exigencias del Evangelio. Y así podríamos mencionar a muchos jovencitos santos
que son ejemplos para niños y jóvenes de que sí se puede vivir en la santa ley de Dios. Perfecto, padre. Muchísimas gracias por su respuesta y muchas gracias, Gino, por tu pregunta. Muy bien. Comentarles que hemos cerrado la ronda de preguntas del día de hoy y ahora, padre, solicitarle la bendición final Ya. para culminar el día de hoy. Ya, Héctor, muchas gracias. Permíteme que responda a una última pregunta Sí, de claro. un hermano que está conectado, el hermano David. Una pregunta, por favor. ¿Las solemnidades son como días de precepto? No, no siempre. ¿De acuerdo? No siempre. Por ejemplo, 19 de marzo es solemnidad de San José, pero no es precepto para el Perú. En España sí es precepto, ¿ya? Entonces, yo en esa tablita que les mostré al final de la exposición, he puesto los preceptos que hay en el Perú. ¿De acuerdo? En el Perú son esos días que les he puesto. Esos días hay que ir a misa. Entonces, no siempre una solemnidad es precepto. No siempre. Por ejemplo, a ver, ¿cuándo me ordenaron a mí sacerdote? ¿Alguien puede decirme? Y se gana una bendición poderosa que se va a desmayar ahorita. ¿Alguien sabe cuándo me ordenaron sacerdote? Agosto, padre. Muy bien, Charo ha respondido perfecto. Toma tu bendición para que duermas muy bien como roca hoy. El 15 de agosto es solemnidad, solemnidad de la Asunción. Es solemnidad, pero no es precepto en el Perú. ¿De acuerdo? Pero es una solemnidad, es la Asunción de María, pero no es precepto. En cambio, el 8 de diciembre es solemnidad y es precepto. Entonces, no toda solemnidad es precepto, ¿ya? Muchas gracias por la paciencia que me han tenido. Voy a darles la bendición y nos encontramos el miércoles. El miércoles también vamos a hablar de los mandamientos. Tenemos que hablar del 4º al 10º mandamiento. Con esa tablita que ya les he mostrado, texto bíblico, exigencias y pecados. Así se explica cada mandamiento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, bendiciones y dulces sueños.